test de la persona bajo la lluvia es una prueba proyectiva que tiene sus orígenes en la prueba de Fay en 1924, donde la consigna era dibuje una mujer que pasea por la calle, llueve. Luego, en 1947, Rey propone un nuevo método para evaluar el test, incluyendo todos los detalles que aparecían en el dibujo. Además, en 1995, Hammer encuentra ciertas deficiencias en la interpretación que provocan a una nueva etapa de aprendizaje y profundización. Esta prueba evalúa la fortaleza del yo, los mecanismos de defensa y la tolerancia a la frustración del individuo. Ampliamente, evalúa las reacciones mentales, emocionales e instintuales que se activan ante una situación estresante del ambiente. Y bueno, ¿quién puede administrarlo y sobre qué población se puede aplicar? Este es un test de un proceso simple, su toma requiere tiempo y puede ser aplicado por cualquier personal auxiliar o cualquiera que esté en el ámbito de la salud. Además de esto, tan solo se necesita una hoja y un lápiz para su aplicación. Se puede aplicar tanto individual como grupal y puede ser aplicado a cualquier tipo de edad. Ahora hablaremos de la consigna y la administración del test. Para este test se aconseja el uso de un papel liso con medidas de 22 por 28 centímetros. Además de esto, es pertinente realizar el establecimiento del rapport con el paciente para generar mayor confianza a la hora de aplicar el test. Aparte de esto, se entrega la hoja de papel a lo largo al aplicado. Sin embargo, si éste decide cambiar la posición, se debe respetar la decisión. Y este test consiste simplemente en decirle al observado o al individuo que dibuje una persona bajo la lluvia, explicándole que no se calificará si este dibujo queda o no perfecto. Y también se debe tener en cuenta el registro de las aptitudes y actitudes que tiene el evaluado durante la presentación del test.
Ahora hablaremos de lo que es la presión, en la cual encontramos la presión normal, que es equilibrio y adaptación en un individuo. Tenemos la presión débil, donde ejecutamos la parte de velocidad y simplificación, que es como la rapidez en la que el individuo hace el dibujo, y la ejecución con lentitud, que es al contrario, como esta lentitud con la que éste ejecuta el dibujo, y lo cual representa ansiedad y timidez en el mismo. Y finalmente tenemos lo que son la presión fuerte, que es cuando son las líneas son muy pigmentadas y pesadas, que significa como fuerza física y energía vital. Ahora hablaremos del tiempo, en el cual encontramos ítems como la dificultad para comenzar el dibujo. En este encontramos cuando el evaluado empieza como con excusas, con disculpas de como no poder hacer el dibujo, entre otras. La dificultad para concluir y entregar el dibujo es cuando el evaluado ya como que empieza como con muchos detalles en el dibujo, no quiere terminarlo, no quiere separarse de su compañero si este se hace de manera grupal. El momento de quietud, que es cuando se detiene en la ejecución del dibujo para continuarlo luego de un tiempo, es decir, como esas lagunas o bloqueos que el individuo puede tener al momento de estar presentando el test. Tenemos lo que es la velocidad normal, que es cuando el dibujo es espontáneo y continuo, es decir, lo hace de una vez. Tenemos también lo que es la ejecución lenta y la continuidad, que esto significa como la pobreza intelectual y la falta de riqueza de imaginación en el individuo. Y también tenemos lo que es la ejecución rápida y la ejecución precipitada. Dentro de esta interpretación también encontramos un ítem que es la secuencia, en la cual pues podemos ver que esta nos proporciona el grado de orientación en el espacio y cómo el individuo puede resolver conflictos y organizar su vida privada. Ahora tenemos lo que es el movimiento, en el cual encontramos la rigidez, que es cuando el sujeto se encierra y quiere sentirse protegido por el mundo, es decir, se siente amenazado por el entorno. Tenemos cuando se habla de mucha actividad en el dibujo, que es como el exceso de fluidez de pensamiento y pueden ser como las manías. Tenemos la parte de en posición de caminar, que puede ser tanto izquierda como derecha y se interpreta según hacia dónde se dirige el dibujo que haga el individuo. Tenemos también lo que es la realización de una acción concreta, que puede ser como de un deporte u otros, que puede significar que este es como enérgico y tiene actitud eufórica. Y finalmente lo que es la exhibición o bueno, exhibiéndose, que puede significar que el individuo tiene un rasgo de personalidad narcisista. Tenemos también la parte del sombreado en el dibujo, en el cual se ve el individuo como ansioso por el cuerpo según la zona que éste señale y la necesidad de controlar esa parte del cuerpo o lo que ella simbolice. Como segundo tema hablaremos del análisis de contenido, en el cual podemos encontrar lo que es orientación de la persona, postura, borradores del dibujo, repaso de líneas, tachaduras, líneas incompletas, detalles accesorios y la ubicación, la vestimenta, el paraguas, el reemplazo del paraguas, las partes del cuerpo, el dibujo de un personaje extra o que no sea él, entre otras. En la orientación de la persona tenemos la orientación hacia la derecha, que es un comportamiento positivo demostrado por este individuo. La parte de la inclinación hacia la izquierda, que es como esa dirección hacia el pasado. La dirección hacia el frente, que es la disposición a enfrentar el mundo, es decir, como un comportamiento presente con orientación dubitativa. Tenemos lo que es de perfil, que es en esta parte donde él debe tenerse en cuenta si se orienta hacia la derecha o hacia la izquierda, y que es una persona que no va hacia el frente, sino que necesita buscar refugio o es evasivo con las cosas. Y de espaldas, que es cuando la persona tiene como ese deseo de no ser controlado socialmente. Tenemos también lo que son los dibujos muy a la izquierda, y es cuando una persona tiene una representación de personalidad esquizoide o tiene dependencia e idealismo. Tenemos el dibujo muy a la derecha y abajo, que es la decepción, resignación y en algunos casos depresión. Lo que es la persona vista detrás o desde arriba, que es cuando es esa como toma de distancia del entorno, es decir, una postura de investigador. Tenemos la persona vista desde lejos, que son aquellas que se sienten rechazadas o desvalorizadas. Y finalmente tenemos también lo que son las personas inclinadas, que es como esa falta de equilibrio, la inestabilidad.
Y también lo que son las personas inconclusas, que es cuando es el desgano, el desinterés, la bulia, y en algunos casos también se puede poner en este ítem lo que es la depresión. Ahora tenemos lo que es la postura. Si la persona se dibuja sentada, es que este es amante de la tranquilidad. Si se dibuja acostado, es como escaso de vitalidad y desesperanza. Tenemos la parte arrodillado, que es como esa sumisión, debilidad y sentidos de esclavitud o sentimientos de inferioridad, masoquismo y resignación por parte del evaluado. Tenemos también lo que son los dibujos muy a la izquierda, y es cuando una persona tiene una representación de personalidad esquizoide o tiene dependencia e idealismo. Tenemos el dibujo muy a la derecha y abajo, que es la decepción, resignación y en algunos casos depresión. Lo que es la persona vista detrás o desde arriba, que es cuando es esa como toma de distancia del entorno, es decir, una postura de investigador. Tenemos la persona vista desde lejos, que son aquellas que se sienten rechazadas o desvalorizadas. Y finalmente tenemos también lo que son las personas inclinadas, que es como esa falta de equilibrio, la inestabilidad. Y también lo que son las personas inconclusas, que es cuando es el desgano, el desinterés, la bulia, y en algunos casos también se puede poner en este ítem lo que es la depresión. Ahora tenemos lo que es el repaso de líneas, tachaduras o líneas incompletas, el cual puede representar alto monto de ansiedad, y es decir, que le resulta a la persona difícil planificar la tarea o se encuentra en bajo nivel de tolerancia a la frustración. Ahora hablamos sobre detalles, accesorios y ubicación. La escasez de detalles representa vacío y depresión. Los detalles excesivos son como sujetos maníacos y obsesivos compulsivos, y los detalles mínimos son aquellos que son como controlados y obsesivos. Tenemos también lo que es el bastón y la pica. Esto representa fantasías sexuales. Los objetos por debajo de la persona representa como la parte de contenido inconsciente e inconsciente. Tenemos también lo que es que el sujeto es dependiente de precisiones instintivas, y a veces puede ser homosexualidad. En caso de objetos a la derecha de la persona, estos representan como los obstáculos que éste se pone a sí mismo. Los objetos a la izquierda de la persona pueden indicar hechos o acontecimientos que quedaron sin resolver en su pasado o en su presente. Y finalmente lo que son los objetos por sobre la persona, que es la representación o interpretación de especialmente como esas asociaciones a la calidad de los objetos que se dibujan. Si el individuo dibuja una o más personas, es decir, varias personas, esto significa que siempre está necesitado o necesita apoyo. Las personas encerradas entre líneas es como esa necesidad de ser contenidos en el ambiente. Si se dibujan nubes, es como la sensación de presión y amenaza. Con la lluvia es como aquella representación de hostilidad del medio a la cual se debe enfrentar el sujeto. Si es una lluvia torrencial, es como toda esa carga de presión excesiva en una persona que le genera agotamiento. Si es una lluvia escasa, es una persona que se siente con posibilidades de defenderse pues frente a las adversidades o a la presión del ambiente o la sociedad que se le presente. Si el individuo dibuja las gotas como lágrimas, significa angustia. Si no hay presencia de lluvia, es oposicionismo, es una persona manipuladora. Si dibuja lluvia en un solo lugar, se debe analizar sobre qué lugar dibuja la lluvia. Si hace rayos, es como la presencia de esa presión que sacude al sujeto. Si hay charcos, esto suele representar sufrimiento fetal y acontecimientos traumáticos ocurridos a la madre durante el embarazo. Si hay charcos debajo de los pies, o dependientemente si sea a la izquierda o a la derecha, es sufrimiento fetal, al igual que el anterior. Si hay objetos inanimados y adornados, son obstáculos que se da. Si hay animales, que también se puede representar como objetos acompañantes, dependencia, necesidad de protección y sentidos de soledad que siente esta persona. Si hay árboles, plantas o flores, esto puede ser que, aunque generalmente funcionan también como obstáculos, hay que detenerse en el análisis de estos dibujos. Y si está el sol o la luna, es como esa representación a la autoridad adulta, controladora o de apoyo parental. Esto pues como esa fijación de limitaciones que estos individuos sienten por medio de personas adultas, pueden ser sus padres, sus jefes, entre otros. En cuanto a la vestimenta, si la persona
dibuja bolsillos, es que es una persona muy receptiva y en cuanto a los hombres pueden tener conflictos homosexuales. En cuanto a los botones, es una representación de inmadurez y dependencia. Teniendo en cuenta si este dibuja botas, esto significa que es como sobrecomprensivo y reafirma las decisiones que éste hace. Si tiene como alguna prenda transparente, significa angustia y algún tipo de, digamos, como angustia ante las imperfecciones que éste pueda tener. Tenemos también lo que son los detalles de la ropa sin terminar, que son sentimientos de inadecuación. Tenemos lo que son cortadas, que son signos sexuales y debilidad. Si este tiene zapatos, es que es una persona muy marcada, pero tiene conflictos sexuales. Si están con cordón en los zapatos, es una persona que es muy impulsiva sexualmente hablando. Y si son zapatos en punta o con tacones, significa agresión. En cuanto a los ojos, encontramos que si dibujado sin pupilas representa inmadurez emocional e egocentrismo. Tenemos ojos muy marcados, que son rasgos de paranoides, ojos viscos, que significa rebeldía, los ojos cerrados, que es de menor patología que el de los ojos sin pupila, pero puede significar narcisismo. Ojos como puntos es retraimiento, los ojos con pestañas, en hombres afeminamiento y en las mujeres seducción. Ojos en B significa agresión. En cuanto a la boca, una línea recta única significa tendencia verbal psicoagresiva. Una línea cóncava única significa pasivo, es decir, complaciente. Una línea convexa única, amargura. En cuanto a una boca abierta o rota, dificultad de introyecciones adecuadas. En cuanto a los labios marcados, dependencia oral, labios pintados, carácter femenino, obviamente, dientes, agresión oral, cejas muy marcadas, agresión, igualmente nariz muy marcada, virilidad y facilidad para relacionarse. En otras partes podemos también ver que pueden ser alucinaciones olfativas. En cuanto al dibujo del cuerpo con pantalones, es signo de evasión. Si este omite el tronco, es la necesidad de reprimir o negar impulsos corporales. Si hay presencia de hombros, es la fachada de seguridad. Si hay hombros muy grandes y musculosos, es ambivalencia sexual. Si hay caderas en la mujer, deseo de maternidad, y en el hombre, conflicto de homosexualidad. Si hay presencia de cintura, es como la frontera entre la sexual y lo emocional. Si hay cintura estrecha, es la parte que es como muy común en adolescentes y significa restricción forzada de sus impulsos. En cuanto a la simetría de extremidades, encontramos que es una persona muy impulsiva, no tiene coordinación y tiene falta de equilibrio. En cuanto a los brazos largos y fuertes, es una expresión de ambición. Si hay presencia de brazos ondulados, es que el sujeto tiene problemas respiratorios. Si se dibuja sin brazos, es aquel abandono que éste siente del mundo objetal. Es muy retraído en cuanto a su libido. Si hay brazos pegados al cuerpo, es la dificultad para contactarse. Es reservado, retraído, tiene rigidez y tiene falta de plasticidad. Y si hay manos y dedos, es como aquella manipulación. Es el contacto con objetos, tiene confianza, es un poco agresivo, es eficiente y a veces tiene sentimientos de culpa. Ahora hablaremos del paraguas como defensa. Si el paraguas es dibujado cubriendo media cabeza, significa retraimiento por parte del individuo. Si hay ausencia del paraguas, es como esa falta de defensas. Si hay paraguas hacia la derecha, se define como temor a la sociedad o a las relaciones sociales. Si hay paraguas hacia la izquierda, se define a la figura de la maternidad, es decir, como la presencia del síndrome de Edipo o pulsaciones infantiles. Si hay palabras cubriendo adecuadamente a la persona, implica defensas sanas, sentimientos de adecuación y confianza en sí mismo, es decir, como aquella seguridad que éste se tiene. Si hay un paraguas muy grande respecto al tamaño de la persona dibujada, es como una persona excesiva que se tiene que sentir protegida todo el tiempo, aunque pues se encuentre bien ubicada. Tenemos los paraguas tipo lanza, que es cuando la persona recurre a la agresión como defensa. Paraguas en el que se remarcan las varillas es cuando la persona crea fabulaciones. Tenemos también cuando el mango del paraguas está remarcado, que es la falta de plasticidad. Y finalmente lo que son los mangos de paraguas débiles, que es cuando la persona tiene defensas pobres, tiene poco fortaleza para sostenerse. En cuanto a la simetría de extremidades, encontramos que es una persona muy impulsiva, no tiene coordinación y tiene falta de equilibrio. En cuanto a los brazos largos y fuertes, es una expresión de ambición.
Si hay presencia de brazos ondulados es que el sujeto tiene problemas respiratorios. Si se dibuja sin brazos es aquel abandono que éste siente del mundo objetal. Es muy retraído en cuanto a su líbido. Si hay brazos pegados al cuerpo es la dificultad para contactarse. Es reservado, retraído, tiene rigidez y tiene falta de plasticidad. Y si hay manos y dedos es como aquella manipulación, es el contacto con objetos, tiene confianza, es un poco agresivo, es eficiente y a veces tiene sentimientos de culpa. Ahora hablaremos de la parte del cuerpo. En cuanto a la cabeza, debe ser uno de los primeros elementos que esté dibujar, ya que esto presenta la localización del yo y el centro de todos los estímulos de la persona. Tenemos lo que es el dibujo de la cabeza solamente y es como esa disociación cuerpo-mente. Esta parte se define con el pensamiento. La cabeza grande, desproporcionada con respecto al cuerpo, indica deseo de poder, vanidad, narcisismo y autoexigencia. La parte de la cabeza tronchada es la parte de la limitación de la capacidad de la simbolización. El test de la persona bajo la lluvia también habla en la parte de la cara, que es el contacto social, lo que se muestra, y si no hay dibujo del rostro es el desconocimiento de sí mismo y problemas de identidad que puede tener la persona. En cuanto a la parte de la identidad sexual, se espera que los varones dibujen una figura masculina y que las mujeres una figura femenina. En cuanto si dibujan una figura desnuda, significa exhibicionismo y psicopatía. Si hay una persona bajo la ducha, significa narcisismo, exhibicionismo e histeria. Si en cambio el dibujo es de una persona o un personaje y no de una persona, significa que se protege de la desintegración, es decir, representan objetos idealizados como si fueran ellos mismos. Bueno, yo les vengo a hablar de las expresiones del conflicto en el dibujo. Aquí se encuentran 11 expresiones. En la expresión de la neurosis fóbica encontramos que la persona encierra el dibujo entre líneas, agrega figuras al dibujo o puede dibujar y hacer figuras entre cuevas. La segunda expresión es la neurosis histérica. En esta expresión la persona representa figuras de abundante cabello sexualizadas en las cuales esto pues también agrega elementos para llamar la atención. En la neurosis obsesiva nos encontramos con figuras muy rígidas, muy perfeccionistas, muy detallistas y en estas pues son en su mayoría dibujos muy rígidos y aburridos y se manifiesta la duda en la forma en la que pasan mucho el borrador por la hoja. En la expresión de la depresión aparecen figuras inclinadas, incompletas, a las cuales les faltan los pies, las piernas o están sentadas. También pues se ven que hay poca precisión y se ve una autoimagen desvalorizada. En la expresión de la melancolía la persona realiza trazos muy lentos, muy débiles e incluso muchas veces pues no se logran visualizar. También pues se encuentran con figuras muy vacías y muy pobres. También pues en esto representan el abatimiento y el vacío por pérdida del mundo interior. En la expresión del psicótico encontramos la representación del desorden de la gestal, las alteraciones de límite, figuras vacías o infladas y también encontramos que el paraguas se encuentra integrado a la figura o que en ocasiones los brazos se encuentran muy pegados para protegerse del mundo. Durante esta expresión hay un episodio depresivo, hay una inhibición y coincide con lo mencionado anteriormente en la expresión de depresión. Durante el estado maníaco aparece la exaltación y despliegues de energía. Por lo general es un dibujo muy complicado y florido, generalmente grande, hipoquinésico y los dibujos pues pueden ser infantiles con expresión triunfal. Bueno, en esta expresión de la paranoia, los dibujos se encuentran que son extravagantes con exceso de adornos y pues dan una idea como de grandeza. Las expresiones psicosomáticas están representadas en los dibujos por brazos cortos, piernas juntas, en ocasiones se omite la nariz, el cuerpo puede estar hinchado y generalmente siempre aparecen nubes. En la expresión de la epilepsia encontramos con dibujos que usualmente pueden aparecer muchos borrones,
manchas, son dibujos desordenados y pues también hay una sensación de abandono y de cansancio. Por último está la expresión del alcoholismo. En esta los dibujos aparecen sucios, con trazos recortados, remarcación de líneas y temblor. Tanto el artista como la persona sana son capaces de identificar las fallas que tuvieron en su dibujo y pueden intentar cambiarlas aunque no lo logren. Mas sin embargo, la persona psicótica es incapaz de criticar su dibujo. La persona depresiva es exageradamente crítica con su dibujo. La persona maníaca tiene una muy poca autocrítica y la persona que es compulsiva siempre va a regresar a su dibujo. Continuamos con los mecanismos de defensa. El primer mecanismo de defensa es el desplazamiento. Este mecanismo nos habla de la necesidad de adicionar nuevos objetos u otras figuras. También va acompañado de un fondo muy decorado y una preocupación predeterminada por las zonas. El segundo mecanismo es la regresión. Lo hemos representado en figuras perdiendo el equilibrio como en ruinas. Hay expresión de pánico, las figuras pueden estar sentadas sin fuerzas y hay una confusión de trazos. Continuando con el tercer mecanismo es la anulación. Está representada por personas que necesitan borrar permanentemente o necesitan tachar una figura y hacer otra, o hacen una cosa mientras están verbalizando otra. A veces sombrean los dibujos y también en ocasiones dibujan sobre otros dibujos ya realizados con anterioridad como en forma de ocultar el dibujo anterior. Como cuarto mecanismo tenemos el aislamiento. En este se encuentra un tipo de dibujo pobre, aislado, desarticulado y frío. A veces lo dibujan en recuadros entre líneas. Las figuras parecen paralizadas como si fueran muñecos y pues también pueden aparecer retratos solos de cabezas o cabezas de tipo robot y en ocasiones pues aquí se reflejan patologías severas. En el quinto mecanismo nos encontramos con la represión. Las figuras son completas, armónicas, no sexualizadas, muy vestidas o tapadas, le hacen falta rasgos sexuales secundarios, pueden aparecer cortes marcados de cintura, cortes de nivel genital o un solo tronco y dureza en los movimientos. En este mecanismo nos encontramos con la inhibición, figuras pequeñas, trazos débiles, falta de partes o de zonas corporales, que por omisión son las que manifiestan el conflicto, según el tipo de inhibición. Generalmente verbalizan un no sé o un no puedo, y pueden hacer figuras sentadas o acostadas, sin pies o sin manos. Por último, nos encontramos las defensas maníacas. En estas defensas, las personas llenan el dibujo con detalles que son innecesarios. Teresa es una joven de 26 años. Llega a terapia con una crisis de ansiedad. Ella atraviesa un momento de gran crisis. Su madre murió cuando ella tenía 11 años y su padre, muy autoritario, la obligaba a ella y a sus dos hermanas a encargarse de las tareas hogareñas con la prohibición de jugar y salir a pasear. Se casó a los 22 años y conformó una buena pareja. En el momento de la consulta había muerto su suegro. La suegra tuvo que ser internada en un geriátrico. Su esposo rompe una sociedad con su hermano y ella a su vez también cambia de trabajo. Se ahoga, siente que se le cierra la garganta, que no puede respirar. Tiene miedo de quedarse sola. Se marea, disminuye su deseo sexual. Se le aconseja ver a un médico neurólogo. Al recurrir a este, el médico primero le dice a Teresa que dibuje y ella realiza el siguiente dibujo. En el dibujo logramos observar que es de tamaño mediano y emplazado hacia la derecha. Líneas armónicas y fragmentadas. Tiene una presión normal, una velocidad normal, una secuencia normal y una posición de frente. Tiene una sombrilla grande y hacia la derecha. El mango de la sombrilla está entrecortado, tembloroso y la lluvia es escasa. Sus ojos son vacíos, su boca con una línea cóncava única, cuello marcado, mano derecha grande y la figura es de tipo títere o desarticulada.
Con este dibujo logramos interpretar pues que es un dibujo infantil sin definición sexual. Se defiende mucho, pero no sabe de qué ni cómo sostener esta defensa. Se siente dando demasiado afecto y cómo maneja desde afuera. No se reconoce y no puede coordinar lo que piensa con lo que siente. Después de 1 año y medio de estar bajo medicación y tratamiento psicológico, Teresa realiza el siguiente dibujo. Vemos ahora el dibujo de una mujer adulta. Hay una más clara identidad sexual. Se siente mejor consigo mismo. Está más acorde y adaptada al medio. El paraguas aparece hacia el lado izquierdo. Ahora le preocupa más su buen estado familiar. Volvió a cambiar de trabajo y esta vez está mucho más a gusto con su tarea, que es de educadora. A eso se refiere el portafolio que lleva en su mano.